Queremos cuadrar una suma y diferencia con radicales, o en este caso raíces cuadradas. Lo principal para recordar aquí es que no hay atajos. No podemos solamente cuadrar el primer plazo y cuadrar el segundo plazo. En realidad, tenemos que ampliar esto y luego multiplicarlo. Así que para el primer ejemplo, la raíz cuadrada de 11 más 9 cuadrada igual la raíz cuadrada de 11 más 9x la raíz cuadrada de 11 más 9. Aviso: como tenemos dos factores de la raíz cuadrada de 11 más 9. Ahora multiplicaremos esto como normalmente nosotros. Y, entonces, podemos pensar en frustrar esta doble distribución, lo que significa que distribuimos la raíz cuadrada de 11 aquí y aquí, y entonces los 9 aquí y aquí. Tenemos cuatro productos. El primer producto que tenemos, raíz cuadrada de 11x raíz cuadrada de 11, así que será la raíz cuadrada de 11 por 11. Volveremos y simplificar esto. Siguiente tenemos una raíz cuadrada de 11 por 9. Aviso: el 9 no está debajo de la raíz cuadrada, así que será una raíz cuadrada de 11. Aviso: el siguiente producto también será 9 raíz cuadrada de 11. Y el último producto tenemos 9 por 9, que igual 81. Y ahora simplificaremos y combinamos como términos. Así que es un cuadrado perfecto, así que la raíz cuadrada de 11 cuadrados igual 11. Aviso: estos próximos dos términos son radicales porque contienen un factor de raíz cuadrada de 11. Para combinar estos, agregamos los coeficientes. Desde 9 más 9 es igual a 18, la suma es 18 raíz cuadrada de 11. Entonces todavía tenemos 81 y ahora tenemos dos términos más similares, las constantes, 11 más 81 exactamente 92. Así tenemos 92 más 18 raíz cuadrada 11. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Otra vez, no hay acceso corto aquí. No podemos cuadrar el primer plazo y cuadrar el segundo plazo. Debemos expandir esto y luego multiplicar. Tenemos 2 raíz cuadrada 5, raíz cuadrada 2x la cantidad 2 raíz cuadrada 5, raíz cuadrada 2. Y, de nuevo, tendremos cuatro productos. Así que podemos pensar en distribuir aquí y aquí, así como aquí y aquí. Así que el primer producto tenemos 2 raíz cuadrada 5 por 2 raíz cuadrada 5. So 2x2 exactamente 4, y tendremos la raíz cuadrada de 5 por 5, que simplificaremos pero volveremos a eso. El siguiente producto es 2 raíz cuadrada 5x raíz cuadrada 2. Así que vamos a multiplicar los 5, y los 2 debajo de la raíz cuadrada. Así tendremos menos 2x la raíz cuadrada de 5 por 2. Siguiente tenemos, raíz cuadrada 2 por 2 raíz cuadrada 5. Eso es menos 2x la raíz cuadrada de 2 por 5 o 5 por 2. Y el último producto tenemos raíz cuadrada negativa 2x, raíz cuadrada 2, que será positiva o más raíz cuadrada 2 por 2. Ahora simplificaremos. Bueno, la raíz cuadrada 5 cuadrada se simplifica a 5, así que esto es igual a 4 por 5. Estos dos términos medios, de nuevo, son como términos. Tenga en cuenta que tanto tienen un factor de raíz cuadrada 10, y desde menos 2, 2 exactamente menos 4 tendremos menos 4 raíz cuadrada 10 más la raíz cuadrada de 2 por 2 o 2 cuadrados igual 2. So 4 por 5 sería 20 y 20 más 2 exactamente 22. Así tenemos 22, 4 raíz cuadrada 10. Así que lo principal para recordar aquí es que cuando cuadrar una suma o diferencia que incluye una raíz cuadrada o radicales, no hay acceso corto. Necesita escribirlo en forma ampliada y luego multiplicar.